Mi hermanastra me cuenta en mi boda que mi prometido quiere fugarse con ella, pero llamé a su esposo y le pregunté qué opina al respecto. Yo, de 25 años, me casé recientemente con mi prometido y novio de casi 7 años, Noah, de 25 años. Toda mi familia fue invitada a la boda, incluida mi hermanastra, Charlotte, de 24 años. Nuestros padres se casaron cuando yo tenía 9 años y Charlotte 8. Mi madre se casó con su padre, y en ese momento estábamos bien con eso porque ya nos conocíamos desde hacía un par de años, y nuestros padres llevaban casi 3 años juntos antes de casarse. Para ser más precisos, en realidad nos conocimos por primera vez cuando yo tenía 6 y ella 5. Nos llevábamos bastante bien. Vivía en un vecindario donde no había muchos niños para jugar, y cada vez que Charlotte y su papá venían, me emocionaba mucho y lo pasábamos genial. Incluso a medida que crecíamos, teníamos una buena relación, y la consideraba una amiga cercana, incluso hasta la secundaria. No fue hasta que comenzamos la preparatoria que las cosas empezaron a cambiar entre nosotras, y fue tan típico y triste porque sucedió por un chico, Noah, para ser más precisa. Mi papá engañó a mi mamá con una amiga suya cuando ella estaba embarazada y decidió rápidamente que no quería saber nada de ella ni de mí después de que nací cuando lo atraparon, así que renunció a sus derechos y se fue con su novia. Nunca se casaron, así que nunca lo volvió a ver, y como mis abuelos estaban bastante bien económicamente, ella decidió que ni siquiera quería pensión alimenticia de él, porque ya no quería tener nada que ver con él. Así que nunca conocí a mi papá, y no lo conozco. Mi padrastro fue prácticamente la primer figura paterna que tuve en mi vida. La madre de Charlotte lamentablemente falleció cuando ella era muy pequeña a causa de múltiples problemas de salud, y el embarazo solo complicó las cosas, así que mi madre tuvo la custodia completa de mí, y el papá de Charlotte tuvo la custodia completa de ella. Así que cuando comenzaron a salir y se mudaron juntos, terminamos pasando todo nuestro tiempo juntas. Ella era cercana a mi edad, y era genial porque tenía una compañera constante. Como mencioné antes, Charlotte y yo éramos muy cercanas hasta la preparatoria. Ella había comenzado su educación antes de lo habitual, así que aunque era un año menor que yo, estábamos en el mismo grado en la escuela. Empezamos la preparatoria juntas y teníamos un montón de clases juntas también, y con nosotros, teníamos a Noah. Su familia se había mudado a nuestra ciudad ese año, y él era el estudiante más nuevo en nuestra preparatoria. Me gustó casi al instante, y desafortunadamente, a Charlotte también. Era lindo y realmente dulce, y aunque ambas habíamos salido con otros chicos antes, éramos solo niños en ese momento, y no importaba mucho. Podía sentir que a Charlotte le gustaba tanto como a mí, así que decidí hablar con ella al respecto, y nos prometimos mutuamente que ninguna de las dos intentaría acercarse a él o salir con él por respeto a la otra, porque no queríamos que un chico se interpusiera entre nosotras. Éramos solo adolescentes, y nos gustaba un chico, no era gran cosa. Ambas pensamos que podríamos superar nuestro pequeño enamoramiento por Noah, pero desafortunadamente, no funcionó así. Como los tres teníamos muchas clases juntas, terminamos siendo buenos amigos, y a medida que lo conocía, empezó a gustarme aún más. Era todo lo que quería en un chico, pero sabía lo que había prometido, y mantuve las cosas estrictamente platónicas. Aunque Noah constantemente intentaba coquetear conmigo, yo nunca correspondí porque sabía que no podía lastimar a Charlotte. Ella y yo nunca hablamos de él en casa o de otra manera, porque sabíamos que este era un tema delicado para ambas, y no queríamos sacarlo a relucir entre nosotras. Así que así fue como las cosas continuaron hasta nuestro último año, alrededor del momento en que la gente se preguntaba entre sí para ir al baile de graduación. Estaba a punto de decir que sí a otro chico, cuando descubrí por Noah que Charlotte le había pedido que fuera al baile de graduación con ella. Me había confrontado cuando estaba sola y me dijo que Charlotte no solo le había pedido que fuera al baile de graduación con ella, sino que también le había confesado que sentía algo por él y quería ser más que amigos. Me sorprendió que hiciera algo así, después de prometerme que nunca intentaría acercarse a él y decirme que hiciera lo mismo. Me sentí herida por eso. Pero entonces Noah también me dijo que la había rechazado porque no la veía como nada más que una amiga, y aunque siempre había sentido que ella intentaba algo con él, nunca le había correspondido. Me dijo que durante los últimos años, desde que se unió a la escuela y se hizo amigo nuestro, Charlotte había estado tratando de coquetear con él y se comportaba de manera diferente a su alrededor cuando estaban solo los dos, y él había sentido que ella le gustaba. Pero él no hizo nada al respecto, y la razón era porque le gustaba yo. La razón por la que me había confrontado y elegido contarme todo esto era porque, aunque le gustaba yo y seguía intentando que yo le devolviera el coqueteo, yo nunca hacía lo mismo y nunca expresaba interés en él. Y ahora que nuestro último año estaba a punto de terminar, y nos íbamos a separar para ir a la universidad, necesitaba una respuesta porque quería saber si alguna vez iba a suceder. Así que me dijo que podía darle una respuesta y decirle si me gustaba o no, y si no, sabría dónde estaba parado y empezaría a pensar en invitar a otras chicas al baile de graduación. Todavía recuerdo ese día muy claramente porque fue uno significativo. Después de la conversación que tuve con Noah,
Estaba muy desorientada porque era mucho para procesar. No solo me había dicho que le gustaba y que había sido así durante mucho tiempo, sino que también me había contado que Charlotte había estado tratando de coquetear con él, incluso después de prometerme que nunca haría nada para poner en peligro nuestra amistad, y eso dolía porque realmente solía considerarla como nada menos que mi hermana. Así que después de que Noah me acorraló ese día y me contó todo, le dije que necesitaba un día para pensar, y le daría una respuesta para el día siguiente. Sinceramente, no sabía qué decirle, porque todo dependía de la conversación que tendría con Charlotte una vez que llegara a casa ese día. Decidí saltarme el resto de las clases y dirigirme a casa porque no quería caminar a casa con ella. Estaba tan enferma del estómago después de descubrir la verdad. Una vez en casa, la esperé, y cuando regresó, fue muy casual con todo y actuó como si nada hubiera pasado. No mencionó nada sobre Noah o el hecho de que lo había invitado a salir a pesar de las muchas promesas que nos habíamos hecho mutuamente. Así que lo mencioné y decidí enfrentarla y llegar al fondo de esto. Le pregunté si era cierto que lo había invitado a Noah al baile de graduación y le había confesado sus sentimientos, y ella inmediatamente se puso a la defensiva al respecto y me dijo que no era asunto mío porque eso era entre Noah y ella. Pero verás, era mucho de mi incumbencia porque me había prometido que no haría nada por el estilo, y me había hecho prometer que yo tampoco intentaría estar con él. Así que durante mucho tiempo, había estado reprimiendo mis sentimientos por él mientras ella intentaba algo, y eso era increíblemente injusto porque honestamente no solo me gustaba Noah, estoy bastante segura de que estaba enamorada de él en ese momento, y no era fácil para mí seguir ignorando todos sus avances por el bien de mi relación con Charlotte. No quería lastimarla, y había priorizado sus sentimientos sobre los míos, solo para descubrir que ella no estaba dispuesta a hacer lo mismo por mí. Así que cuando la confronté, tuvimos una pelea realmente desagradable, y decidí que iba a salir con Noah. Para mí estaba claro que a Charlotte no le importaban en absoluto mis sentimientos, y no veía ninguna razón para seguir poniendo sus sentimientos por encima de los míos, porque básicamente me había dicho durante la pelea que había querido evitar destrozar mis sentimientos al hacer esa promesa porque sabía que, si llegaba al caso, entonces Noah obviamente elegiría a ella sobre mí. Fue extremadamente arrogante de su parte decir eso, y simplemente había terminado con ella porque me había traicionado de la peor manera posible. Así que al día siguiente, le conté a Noah todo, absolutamente todo. La promesa que Charlotte y yo nos habíamos hecho mutuamente, la pelea que tuvimos el día anterior, y él fue muy comprensivo al respecto. Me dijo que estaba listo para esperarme si me tomaba más tiempo para decidir, pero le dije que estaba enamorada de él y no podía negarlo más. Así que comenzamos a salir el mismo día, y han sido 7 hermosos años juntos. No tengo ningún arrepentimiento. Obviamente, tuvimos que cortar relaciones con Charlotte, y no volvimos a hablar con ella después de ese día. Fue mucho más fácil para él, pero fue diferente para mí porque realmente vivía con ella. Solíamos compartir habitación, pero después de nuestra pelea y después de que comencé a salir con Noah, se mudó al sótano para vivir separadas, y no tuve quejas al respecto. Nuestros padres nos preguntaron varias veces qué había salido mal, pero nunca les conté nada al respecto, y no creo que Charlotte tampoco lo hiciera. Simplemente, dejamos de hablarnos después de ese día, y fue difícil al principio, pero nos acostumbramos. Noah y yo terminamos yendo a la misma universidad, y Charlotte eligió una al otro lado del país, así que no tuve que verla durante los próximos años y solo nos encontraríamos en las vacaciones. Después de graduarnos de la universidad, Noah y yo seguimos adelante, y Charlotte comenzó a salir con un chico de su universidad también. Todos comenzamos a trabajar pronto, y nuestra pelea comenzó a sentirse como algo sacado de un programa de televisión de preparatoria porque era simplemente tonta y no importaba más. Charlotte y yo nos encontrábamos en reuniones familiares, y aunque nunca nos esforzábamos conscientemente por hablar como lo hacíamos de niños, comenzamos a ser civilizadas entre nosotras y al menos nos saludábamos como familia. Nos limitábamos a pequeñas charlas y temas seguros y nada más. Así que las cosas comenzaron a cambiar, y al menos estábamos en términos de hablar mientras crecíamos hasta la adultez. Y luego, el año pasado, anunció su compromiso con su novio de la universidad, y la felicité. Todo fue muy formal, y me dijo que le encantaría que estuviera en la boda. Fue un poco agridulce porque cuando éramos pequeñas, siempre seríamos la dama de honor de la otra cada vez que tuviéramos bodas de mentira. Pero cuando asistí a su boda, solo fui una invitada, así que supongo que estaba feliz de que finalmente estuviéramos actuando como adultos y arreglando las cosas, pero también estaba un poco triste de que las cosas nunca volverían a ser como antes. Habíamos estado en términos de hablar desde entonces, e incluso parecía estar bien con Noah. Por supuesto, tuve el buen sentido de no llevarlo a su boda como mi acompañante porque sería un poco extraño e insensible, aunque ella había seguido adelante por completo y realmente se iba a casar con otra persona. Pero seguro, ella se dio cuenta, y cuando estábamos hablando y socializando después de la ceremonia, me dijo que podía haber traído a Noah conmigo porque ella había seguido adelante y ya no le importaba porque todo estaba en el pasado.
Pero supongo que no debería haberle creído porque lo que sucedió recientemente fue un testimonio de que ella no había seguido adelante ni un poco y todavía era una enorme idiota. Hace un par de meses, diría que 8, Noah me propuso matrimonio, y obviamente dije que sí porque el momento era perfecto. Acababa de ser ascendido en el trabajo, y yo había dejado mi trabajo para unirme a mi amiga en su startup, ambas cosas geniales. Estaba deseando tener una boda sin estrés ni drama, pero supongo que no debería haber invitado a Charlotte si quería eso. Me felicitó cuando me comprometí, y eso fue todo. Pensé que las cosas estaban bien. La invité a la boda, y aceptó la invitación. No había forma de que esperara que algo saliera mal. Pero hace una semana, el día de la boda, Charlotte decidió que iba a hacer un último esfuerzo para arruinar mi relación. Noah y yo nos íbamos a casar en un hotel un poco fuera de la ciudad, y la mayoría de nuestros amigos cercanos y familiares se hospedaron en el hotel con nosotros. Los dos, junto con nuestros padres, damas de honor y padrinos de boda, llegamos hace 2 días, mientras que otros miembros de la familia, amigos y personas que venían de fuera llegaron un día antes de la boda. Ahora, Charlotte y su esposo debían venir al lugar un día antes de la boda, pero aparecieron el mismo día que nosotros, lo que nos desconcertó un poco. Pero hicieron que pareciera un error honesto, y afortunadamente, o tal vez desafortunadamente, el hotel tenía algunas habitaciones vacantes, así que funcionó para ellos. Realmente creí que Charlotte había cometido un error y no pensé mucho en ello porque no tenía idea de lo que estaba tramando. Pero el día de mi boda, finalmente entendí lo que estaba tratando de hacer. Me estaban maquillando y todo cuando noté que ella constantemente miraba fuera de mi habitación, y pensé que era un poco extraño porque se suponía que los invitados debían estar en sus habitaciones o simplemente divirtiéndose. Después de todo, habíamos reservado una parte importante del hotel en el que nos alojábamos, y estaban libres de hacer lo que quisieran hasta que llegara el momento de la ceremonia. Así que para que ella dejara todo eso y acechara fuera de mi habitación era un poco raro, especialmente porque no era ni una dama de honor ni mi mamá. Una vez que estuve lista, mis damas de honor y mi madre fueron a sus habitaciones para vestirse y maquillarse. Faltaba solo 1 hora para que supuestamente comenzara la ceremonia, y como no necesitaban tanto tiempo para vestirse y todo, pensé que tendríamos suficiente tiempo para llegar al lugar a tiempo y decidí dar un pequeño paseo por el pasillo fuera de mi habitación para calmarme. No podía dejar ese piso o ir a ningún otro lado porque no quería que nadie más me viera en mi vestido de novia. Pero justo entonces, Charlotte me atrapó fuera de mi habitación y me apartó, diciendo que quería hablar sobre algo muy importante para mí. No tenía ni idea de que podría tratarse esto porque ella y yo, aunque habíamos estado en términos de hablar, en realidad no habíamos tenido conversaciones íntimas o personales, así que esto era un poco extraño. Pero la dejé hablar por curiosidad, y luego comenzó a decirme que había llegado al hotel un día antes de lo programado, no por accidente sino a propósito porque aparentemente Noah se lo había pedido. Me dijo que había venido solo porque él se lo había pedido, pero no tenía idea de por qué él le había pedido que viniera antes, para que pudiera pedirle que se fugara con él. Me contó una historia absurda sobre cómo Noah la había contactado alrededor de 2 semanas antes de la boda, diciendo que estaba teniendo dudas y que temía estar cometiendo un error al casarse conmigo, porque había pasado mucho tiempo, pero finalmente había aceptado el hecho de que ya no estaba enamorado de mí, sino que se había enamorado de ella. Dijo que aparentemente habían estado en contacto a mis espaldas durante mucho tiempo, pero todo había sido platónico. Sin embargo, él se había enamorado de ella y le había dicho que viniera antes para que pudieran fugarse juntos, y la había estado presionando para que aceptara su plan temerario desde que ella apareció en el hotel, ya que él no se sentía lo suficientemente valiente como para hablar conmigo porque temía que yo hiciera algo loco y él no quería ser responsable de ello ni siquiera estar cerca de mí cuando sucediera. Pero aparentemente, mi querida Charlotte no podía hacerme esto a mí y creía que tenía que ser honesta conmigo, así que ella, como una persona normal, había elegido la hora antes de mi boda para confesarme esta gran cosa. Obviamente, era plenamente consciente de que estaba mintiendo descaradamente sobre todo esto porque tenía fe en Noah y sabía que nunca haría algo así. Y además, él era un chico muy directo y franco, y si tenía algo que decir, simplemente lo diría en mi cara en lugar de ir a mis espaldas. Él y yo no éramos cobardes que huyéramos de los problemas. Esta historia que Charlotte me estaba contando parecía bastante extraña, lo que me permitió darme cuenta de que estaba mintiendo. Era exasperante porque fingía que venía de un lugar de preocupación y que estaba preocupada por mí y mi relación, pero sabía que ella estaba tratando activamente de crear drama, cuando no había nada sucediendo, solo para arruinar mi boda. Así que decidí ir aún más bajo y llamar a su esposo frente a ella. No tenía su número de teléfono, pero lo seguía en Instagram, así que ahí fue donde hice la llamada. Estaba fingiendo estar devastada, y estaba parada frente a Charlotte, así que no podía ver exactamente lo que estaba haciendo en mi teléfono. Pero ella no me detuvo porque supuso que probablemente iba a llamar a Noah y enfrentarlo o incluso terminar con él, y eso era lo que ella quería. Pero no tenía ni idea de que en realidad estaba llamando a su esposo, que estaba en otra parte del hotel, y afortunadamente, él contestó mi llamada.
Repetí todo lo que Charlotte me había dicho antes, preguntando si era cierto, y ella no dijo una palabra porque todavía pensaba que probablemente estaba hablando con Noah. Ni siquiera sé qué estaba planeando porque una mirada a través de sus mensajes de texto y correos electrónicos me diría la verdad, así que no tenía ni idea de cuál era su juego aquí. Pero de todos modos, después de que terminé de hablar, decidí poner mi teléfono en altavoz para que Charlotte también pudiera escuchar la respuesta de su esposo, y seguramente, su esposo quedó impactado al escuchar todo esto y dijo que iba a regresar a su habitación inmediatamente. Y cuando Charlotte escuchó la voz de su esposo en el teléfono en lugar de la de Noah, se volvió completamente loca y comenzó a gritarme. Dijo que yo estaba tratando de sabotear su matrimonio a propósito, y yo simplemente le dije que le estaba haciendo exactamente lo que ella estaba tratando de hacerme a mí, y luego entré de nuevo a mi habitación. Le conté a mis damas de honor lo que había sucedido y les dije que tenían que asegurarse de que ella no apareciera en la boda o durante la ceremonia, porque no confiaba en ella y quería que se fuera. Pero resulta que no tenía nada de qué preocuparme porque la ceremonia se llevó a cabo sin problemas, y Charlotte ni siquiera intentó interrumpir nada apareciendo porque supongo que estaba demasiado ocupada tratando de arreglar las cosas con su esposo después del pequeño truco que había hecho. Y nadie en la boda ni siquiera notó que ella no estaba presente, excepto nuestros padres después de la ceremonia cuando me preguntaron dónde estaba Charlotte. Les dije que se los diría más tarde, pero no tenía la intención de hacerles saber porque no era importante para mí. Después de que todo terminó, me puse en contacto con las autoridades del hotel para preguntar qué había sido de la habitación de Charlotte, y para mi satisfacción, me dijeron que ella había hecho el checkout durante la boda y se habían ido ahora. Nadie mencionó nada después de la boda, y me alegré porque solo quería disfrutar de ser una recién casada sin tener que hablar sobre Charlotte y su estúpido acto. Sí le conté a Noah al respecto, y nos reímos después, pero eso fue todo. Sin embargo, ha pasado una semana desde entonces, y hace 2 días descubrimos que Charlotte y su esposo se estaban separando. Fueron nuestros padres quienes me informaron y dijeron que su esposo aparentemente los llamó y les gritó sobre lo terrible que era Charlotte, y les dijo que tenían que ir a buscarla porque se negaba a salir de su casa. Y si no se iba, llamaría a la policía. Así que tuvieron que recogerla, y descubrieron que se estaban separando porque su esposo encontró muy insultante que Charlotte hubiera llegado al lugar de la boda temprano a propósito porque quería sabotearme. Él había escuchado toda la historia de mí, y durante mucho tiempo, había estado escuchando sobre lo maravilloso que era Noah y cómo Charlotte debería haber sido la que terminara con él, según sus amigos, que claramente son muy estúpidos. Y él ya no podía soportarlo más porque era muy obvio que ella todavía tenía sentimientos por él, y por eso estaba tratando de arruinar mi boda. Eso fue prácticamente la gota que colmó el vaso para él, y decidió que iba a terminar este matrimonio porque, no importa cuánto ella lo insistiera, estaba enamorada de otra persona, y ya no podía negarlo más. Así que se van a divorciar. Y no sé por qué, pero mis padres piensan que esto es culpa mía y me están culpando por ello. Piensan que a pesar de lo que Charlotte había intentado hacer, debería haber mantenido su matrimonio y a su esposo fuera de esto porque al involucrarlo y llamarlo, había arruinado su matrimonio. Así que ahora esperan que me disculpe con ella y se niegan a hablar conmigo porque dije que no iba a hacerlo. Literalmente no entiendo cómo esto es culpa mía porque no pedí a Charlotte que hiciera algo tan psicótico. Todo lo que hice fue golpearla donde le dolía porque ella intentó hacerlo primero conmigo. Eso es todo lo que hice, y creo que es muy injusto que me lo echen en cara. Ella arruinó su propio matrimonio, y yo no tuve nada que ver con eso. Noah también siente lo mismo, pero mis padres y algunos de nuestros amigos en común con Charlotte están de su lado, y eso está afectando mi mente en este momento. No me arrepiento de involucrar al esposo de mi hermanastra cuando ella intentó sabotear mi boda a propósito mintiendo sobre mi esposo. Actualización 1. En primer lugar, me gustaría agradecer a todos los que comentaron en mi publicación original, que se aseguraron de decirme que no estoy equivocada aquí. Eso me ayudó a darme cuenta de lo injustos que estaban siendo mis padres y un par de mis amigos, así que decidí cortar relaciones con ellos. Honestamente, no veo otra salida a esto porque si no corto lazos con ellos, simplemente seguirán culpándome y haciéndome sentir mal al respecto. Y en algún momento, la gente se quiebra. No quiero rendirme y disculparme con Charlotte, así que es lo mejor si corto con todos. De todos modos, ¿no es eso lo que querían mis padres? Ellos fueron los que se negaron a hablar conmigo, porque no estaba lista para disculparme con Charlotte, así que ahora tienen lo que querían, y yo tampoco les estoy hablando. En cuanto a mis amigos, si realmente van a tomar el partido de Charlotte en esto y hacer de mí la mala de la película, entonces son bienvenidos a hacerlo. Solo me ayudó a darme cuenta de que nunca fueron mis verdaderos amigos en primer lugar. Todos saben que Charlotte es la culpable aquí, y si acaso, ella es la que me debe una disculpa. Pueden seguir negándolo, pero eso no va a cambiar los hechos, y honestamente, no me interesa cambiar los hechos o cambiar la opinión de nadie. Todos pueden creer lo que quieran. Solo quiero pasar tiempo con Noah, y eso es todo. Actualización 2. Así que Noah y yo nos hemos ido de luna de miel.
Han pasado casi 2 semanas desde la boda, y todavía no estoy hablando con mis padres. No hablar con mis amigos no duele tanto porque ahora tengo a mi esposo, y si soy honesta, realmente no estaba tan conectada con esas personas de todos modos, así que no es como si hiciera una gran diferencia para mí o algo así. Pero no hablar con mis padres, sí, eso apesta. Sigo queriendo enviarle un mensaje de texto a mi mamá y hablar con ella, o simplemente llamar a mi padrastro y tener una pequeña conversación graciosa con él, pero luego recuerdo que no puedo hacerlo porque han decidido tomar partido por Charlotte en esto. Por lo que sé, ella está viviendo con ellos y probablemente les esté contando más mentiras sobre mí para que se vuelvan completamente en mi contra. Sin duda, para cuando regrese, mis padres probablemente terminarán odiándome. Todavía puedo entender que mi padrastro quiera estar del lado de su hija, pero no puedo entender por qué mi mamá no está de mi lado en esto. Literalmente fue engañada por mi papá, y él nos abandonó para estar con alguien a quien ella llamaba su amiga. Eso es exactamente lo que Charlotte estaba tratando de hacer aquí. Estaba tratando de perjudicarme para poder tener a Noah solo para ella. Siento que mi madre, de todas las personas, al menos debería entender por qué estaba enojada con ella y por qué hice lo que hice. Pero si ella no me entiende y piensa que soy la villana aquí, ya no sé qué decir. Pero está bien, porque Noah y yo estamos en nuestra luna de miel en este momento, y con suerte, esto ayudará a animarme y hacer que olvide mis problemas. Actualización 3. En el tercer día de mi luna de miel, recibí un mensaje de texto de mi madre, pero no lo voy a abrir hasta que regrese a casa porque quiero disfrutar de mi luna de miel en lugar de meterme en su drama. Noah y yo lo estamos pasando genial, y en caso de que este no sea un buen mensaje, quiero experimentar la decepción más adelante. Sé que suena raro, pero realmente quiero apreciar esta experiencia porque solo te vas de luna de miel una vez. Actualización 4. Así que estoy de vuelta en casa, y lo primero que hice después de aterrizar fue revisar el mensaje de mi madre. Ella me dijo que había permitido que Charlotte viviera con ellos durante un par de días, pero se había vuelto insoportable porque todo lo que hacía era hablar mal de mí. Llegó un punto en que mi padrastro y mi mamá decidieron que era suficiente. Se dieron cuenta de que lo que Charlotte había hecho fue definitivamente para arruinar mi boda y decidieron echarla. Me invitaron a cenar este fin de semana para que pudieran compensarme porque se habían dejado llevar desde que Charlotte se estaba divorciando, y parecía un problema más grande para ellos en ese momento, y no sabían cómo lidiar con sus emociones y tomaron algunas decisiones equivocadas. Pero ahora habían recapacitado y querían disculparse. Sinceramente, no podría estar más feliz, y Noah y yo ya hemos acordado ir a cenar. Supongo que esto es lo que arreglará nuestra relación nuevamente. Todo está bien cuando termina bien. Solo espero que nunca volvamos a pelear así de nuevo. Actualización 5. Finalmente, tuvimos la cena con mis padres, y fue en la casa de ellos, ya que se ofrecieron a cocinar como una ofrenda de paz. Así que llegamos, pero cuando estábamos en medio de todo eso apareció mi hermana. Se había enterado de que estaríamos allí, quizás porque había hablado con su padre, aunque no lo sé realmente. Entró porque tenía llave y comenzó a decirme algunas cosas que no eran agradables. Me dijo también que Noah estaba destinado para ella, y que yo se lo había robado porque estaba celosa. También dijo que deseaba que mis padres no se hubieran conocido, porque eso arruinó todo. Mis padres intentaron calmarla y le pidieron amablemente que se marchara, porque eso no estaba haciendo bien a nadie, pero ella realmente no quería entrar en razón. Así que mi esposo, Noah, que estaba sentado junto a mí, le dijo calmadamente que él nunca había sentido lo mismo por ella, que siempre la había visto como una amiga, y que realmente me amaba y quería estar conmigo. Eso fue como un cubo de agua fría para ella, porque es como si se hubiera desmoronado todo. No sé qué clase de historia se había inventado en la cabeza para pensar que mi esposo iba a estar con ella, pero escucharlo de su boca realmente le dolió. No voy a negar que me sentí un poco mal por ella, ya que a pesar de todo lo que pasamos, que te rechacen de esa forma no debe sentirse nada bien. Pero después de eso, ella se marchó, aunque intentó protestar un poco con Noah, quien continuó explicando lo mismo. Supongo que eso bastará para ella, saber que no hay nada entre ella y mi esposo, y que eso le permitirá pasar de página. Porque sinceramente no creo que nada de esto le haga bien, ni tampoco quiero que sea una conducta que se mantenga en el tiempo. Luego de que se fuera, la noche quedó un poco opacada por el asunto, pero terminamos de comer la cena y el postre e hicimos lo mejor para que la noche no sea arruinada por completo. Así que creo que eso es todo de mi parte por ahora. Supongo que esa confrontación será lo último que sepamos de Charlotte, al menos sobre el enamoramiento con mi esposo.